Gloria a Dios. Que por qué se apagó la transmisión. Ustedes no respetan que estamos viendo la señal. Mira, Dios en su misericordia, en su bondad, Él quiere hacer un milagro en nosotros. El Señor es amor, Janet. Pero no es un amor, Joyce, como el de nosotros. Emotivo, Javier. Es un amor distinto, es un amor más real, Marlon. Menos de tarjetica y más de la vida, de la cotidianidad, de la necesidad que tú traes, ¿sabes? Esta historia de hoy precisamente es una historia de amor que nos demuestra cómo Dios nos ama. Mira, hay muchas personas que se han retirado y que se sienten indignas, sucias de regresar. Eso solamente se lo dice el enemigo que tenemos aquí, porque Dios es para todos, ¿sabes? Dios es para todos. Amén. Y con esta palabra de hoy el Señor nos lo quiere enseñar. Amén. Que Él ha sido dado, Shirley, a toda la humanidad. Erróneamente, los seres humanos creemos que Dios solamente es para las sectas religiosas. Es decir, los que son de una denominación religiosa dicen que Dios es para ellos. Los que son de otra denominación religiosa dicen que Dios es para ellos. Pero Dios le dice a todos, como nos lo va a enseñar hoy, que Él ha sido dado a todos. Que lo que tenemos que hacer, Marlon, ¿saben qué es? Es buscarlo allá en donde nosotros nos encontremos. Diga usted, en el abismo, en la oscuridad, en la angustia, en el temor, en la vergüenza por lo que hemos acabado de hacer de pronto, el pecado. Desde allí, desde donde estemos, invoquemos al Señor. Clamemos, porque ¿sabe? Su misericordia es grande y alcanza para toda la tierra, para el universo entero. Amén. Yo creo que nuestros vecinos marcianos también reciben la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen? A ver. Claro. Dios es para todos. Donde haya vida, allí está el Señor, con su misericordia, hermano. Así que créelo que Él te va a quitar esa alergia. Amén. ¿Cierto, Joyce? Y también la que te pegó a ti también te la va a quitar. Porque Dios es Dios sanador. Amén. Dios es Dios de misericordia. Cuando yo le digo que Dios es Dios de misericordia, es como si el Señor, imagine usted, yo en mi ingenuidad judía, porque hace un tiempo también yo creía como el judío en esa figura de Dios. Yo creía en Dios como un gran gigante, como dice su palabra, y yo lo creía, que Él abrazaba, porque creía que tenía manos, abrazaba nuestra vida, y yo lo creía. Yo le pedí a Él que me abrazara, y fue cuando entendí que ese abrazo de Dios, que es intangible, porque no nos toca, pero sí nos alcanza. Amén. Ese abrazo de Dios es su misericordia. Cuando sus hijos lo buscamos, sea cual sea nuestra denominación religiosa, el Señor tiene una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, ¿saben? Una palabra de esperanza para aquel que no tiene ya esperanza, aquel que cree que todo está perdido. Y la historia de hoy nos enseña precisamente a luchar en fe, creyendo en Dios por todo aquello que nosotros le pedimos a Él que haga en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos, para que no desfallezcamos. Mire, esta historia de hoy, cuando yo la descubrí, porque obviamente esta historia está oculta a nuestros ojos,
a nuestros ojos de carne. Amén. Cuando el Espíritu viene y nos revela la palabra, como lo hizo el jueves con Ana, ¿recuerdan? Y como lo ha hecho con cada una, de las historias que nos ha enseñado. Cuando también yo no veía, también yo estaba en oscuridad, no podía entender la trascendencia y la misericordia grande del Señor con cada una de estas historias. Pero Dios, cuando me reveló esta palabra, me hizo ver, me hizo vivir más bien y experimentar. Esa situación que yo estaba atravesando fue la situación que el personaje de hoy nos va a describir. Y con esa historia de esa persona, Dios me enseñó a mí a luchar, a creer, amén, por encima de todo lo que se oponga de nuestros propios pensamientos, intenciones y creencias, amén, a persistir y a insistir, a creer y a saber esperar en Dios, pero con fe. Mira, hay dos cosas de las que Jesús, Shirley, se maravilla. Hay dos cosas de las que Jesús se maravilla en las historias que Él siempre nos contó. Cuando, por ejemplo, se maravilló de Bartimeo, se maravilló de Zaqueo, se maravilló, ¿de quién más se maravilló el Señor? De la fe del centurión se maravilló. Amén. Pero también el Señor le llamaba mucho la atención lo contrario, la incredulidad. Por ejemplo, la del joven rico. El Señor se entristece de nuestra incredulidad, pero se maravilla de nuestra fe. Usted hoy lo va a aprender. Y Dios hoy lo va a estimular a que usted abra sus ojos y su corazón y tenga, en lugar de un encuentro emotivo con el Señor, un encuentro físico, real y verdadero en cada servicio. Yo le digo, un encuentro físico que abra su alma para que reciba el mensaje que Dios trajo. Vamos a ir al libro de Marcos. Esta historia está en 2 de los evangelios, Marcos y Mateo. Vamos a ver el libro de Marcos. Por aquí, por el 15. Voy a cambiar por Mateo 15. Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. En Marcos era Marcos 7, pero dejemos a Mateo, que va a ser hoy más explícito que Marcos. Gloria a Dios. Mira dónde ocurre esta historia. ¿Dónde que ocurre? Ahí dice, en
Tiro y Sidón. Esta es la llamada historia de Marcos de la mujer sirofenicia. Sidón era un puerto fenicio, es decir, griego. Tenemos que saber dónde ocurre la historia y las personas de ahí de dónde son, para entender muchas cosas, por qué dicen muchas cosas, para entender de pronto el lenguaje con el que hablan, y esa forma de entender el que hablan nos va a enseñar a nosotros muchas cosas. Vamos a leer entonces la historia completa y después el Señor la va a ir explicando verso por verso. Dice que saliendo Jesús de allí, es decir, de haber hecho otro milagro, el milagro anterior de un endemoniado también, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer que cananea, Marcos la llama sirofenicia, recuerden. Es decir, tanto sirofenicia como cananea, lo que quiere decir es una mujer no creyente. En el lenguaje religioso sería una mujer que impía. Amén. Y en el siglo XXI nosotros es una persona que no cree en Dios. Mire usted qué ejemplo nos va a dar una persona que no practica nuestra religión, que es lo importante, lo primero que usted tiene que ver. Una persona que no practica nuestra religión, no tiene fe en Jesús. Si me comprende, cómo nos va a dar una historia, una enseñanza de fe. Mira entonces qué dice. Una mujer cananea que había salido de esa región de Tiro y Sidón, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Usted se imagina qué fue lo que pasó? Relátemelo así, muy costeñamente. ¿Qué sería lo que pasó, Marlon? ¿Qué ves tú? Desesperada, sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Relátamelo desde el principio. ¿Qué ve usted? A ver. Yo podría decir que ella vio ese milagro anterior que ya Jesús había. No, pero no me deje una lección sobre la historia. Estamos apenas en el verso 2, en el segundo verso que estamos estudiando, perdón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Imagínese usted su propia historia, Marilis. Eso es lo que Dios quiere que usted mire ahí, su propia historia, hermano. Mire, en un tiempo yo andaba buscando al Salvador, aquel que me salvara de ese desespero en el que yo estaba. Amén. Y un día, en cuanto yo vi a Jesús, empecé a gritar. Eso es lo que ella está haciendo. En cuanto ella supo que Jesús venía pasando por Tiro y por Sidón, ella, desesperada, salió corriendo a gritarle. ¿Qué era lo que le gritaba? Vamos a ver. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, muy parecido a Bartimeo, ¿cierto? Pero recuerde que esta mujer no es Bartimeo. Bartimeo sí es cristiano. Esta mujer no es cristiana. Esta mujer no es religiosa. Esta mujer, está diciéndolo ahí claro, es sirofenicia, griega. ¿Cuántos entienden eso? Al ser griega,
Imagínese usted, cree en Zeus. ¿Está entendiendo eso? Cree, sus creencias religiosas están dadas en los dioses del Olimpo. ¿Sí me hago entender? Yo venía con una cantidad de creencias en mi cabeza, pero ninguno de esos dioses en los que yo creía me pudieron librar de todas mis angustias, del desespero que había en mí, del temor, del horror que estaba sobre mí. Solo Jesús. Por eso, en cuanto yo vi que Jesús estaba ahí, ¿y dónde era ahí? En una iglesia a la que fui. ¿Y quién era Jesús? En ese momento era el pastor que estaba ahí. En cuanto yo lo vi, yo me tiré a los pies de él y clamé a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y sácame de esta angustia, de este horror, de este infierno en el que estoy. ¿Sí me está entendiendo? Usted no hace lo mismo, manito. Es ahí la gran diferencia. Usted cree en Dios, pero no cree en Dios. Cree en Jesús, pero no cree en Jesús. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y es la lección que Jesús le dio a sus discípulos con este texto. Porque los discípulos sí son creyentes, ¿cierto? Están con Jesús, comen con Jesús, duermen con Jesús, oran con Jesús, pero no creen en Jesús. Pero esta mujer, que es griega, que es impía, esta mujer sí creyó en Jesús. Esa mujer fui yo hace un tiempo, 17, 18 años más. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Es correcto, hermana. Mira, cada servicio, tú lo acabas de decir, es una oportunidad para ti, para alcanzar esa salvación que Jesús ha prometido para todos, ya se lo dije. Pero es que usted debe hacer un esfuerzo. No nos podemos quedar en nuestras creencias religiosas, Shirley. ¿Será que sí me están entendiendo el mensaje? Nosotros nos quedamos inertes. ¿Qué es inertes? Como algo sin vida, ¿cierto? Eso es inerte. Frente a Jesús, como los discípulos están inertes ahí. Ellos no creen. Están con Él, pero no creen. ¿Cuántos me estarán entendiendo lo que Jesús quiso enseñar con esta historia? Él la dejó ahí escrita. Y para eso hacer referencia a ella. Y está en la palabra. No es mi invento. Es que Él la puso ahí para contar una enseñanza. Marlon, no se justifica que nosotros, que somos los hijos, no creamos en Dios. Y que los perros, como Él la llama, sí crean en Dios. ¿Está entendiendo eso? Por eso es que usted, mi amado, en cada servicio debería llegar con el corazón contrito y humillado, sabiendo que Jesús está pasando por ahí, por Tiro, por Sidón. ¿Sabe por qué? No porque yo se lo diga ni porque yo quiera decir, pero es que Él dice que Jesús nada más está en su casa. No, es que no lo dije yo, el que lo dijo fue Él. Vendré a vosotros. Si 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Él fue el que lo dijo. Enviaré a mi Consolador, al Espíritu de verdad, y Él los guiará a toda verdad. Él fue el que lo dijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aquí estamos congregados en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mujer, en cuanto ella vio que Jesús venía, se le lanzó. Claro, o era hoy o era hoy. Usted viene al servicio, ¿en qué actitud? O es hoy o es hoy. Y yo no puedo estar arrastrando una cruz. ¿Sí me está entendiendo? Porque el que llevó la cruz por mí fue Jesús. Usted tiene que tomar una decisión letal. ¿Qué es letal? De vida o muerte. Y entregar su alma a Jesús.
como lo hizo esta incrédula, esta sirofenicia, imagínense. Mira cómo le grita a ella, como Bartimeo, el judío, ¿cierto? Oiga, es extraño, ¿sabe? Nosotros no lo entendemos muy bien porque no somos judíos. Pero el hecho de que ella le grita a Jesús, ¿cómo es que le grita? ¿Sabe qué es lo que ella está diciendo? Ella está reconociendo a Jesús como el Mesías, enviado por Dios para salvar, ¿sabe a quiénes? A los israelitas. Ella está reconociendo a Jesús, escúcheme bien, yo creo que usted como que no me ha entendido. Ella está reconociendo en Jesús al Salvador, al Mesías, enviado por Dios para salvar a la humanidad. Para salvarte a ti, hermano. Sí me está comprendiendo, pero ese amén, gloria a Dios, no significa que te vayas a salvar también. ¿Sí me está entendiendo? Porque es que ella, contrario a los judíos que van con él, porque es que mira, cuando Jesús iba, y ya lo hemos dado en varias oportunidades, él iba en una, ¿cómo es que le hemos llamado? En una caravana, más o menos, pero no es caravana. Caravana fue la que salió de Egipto. En una procesión, es decir, en medio de un tumulto de gente. Y ahí, mira, entre otras cosas, mira, este milagro, el Señor lo va a hacer públicamente. Públicamente, o como diría yo, la mayoría de los milagros de Jesús son a solas con la persona. Por ejemplo, Bartimeo habló a solas con Jesús. La samaritana estaba a solas con Jesús. La que iba a apedrear, recuerda, ella, todo el mundo se fue y ella quedó sola con Jesús. Pero en esta historia, esto aquí es en público. Y esa mujer, mira, Marily, ¿sabes qué cosa pasó? Muchas veces nosotros nos abstenemos de llorar, de gritarle a Jesús porque nos da pena. Esta mujer no le dio vergüenza. Que la señalaran, que de pronto sus paisanos dijeran, esta no es la que cree en Zeus, ¿por qué ahora va a creer en Jesús? ¿Y por qué lo va a llamar Mesías? Salvador, si el Salvador es Zeus. Mira, aquí esta mujer pisoteó su cultura, sus creencias y su fe. ¿Ella qué dijo? Hasta este momento la fe que yo he tenido no me ha servido de nada. Renuncio a esta fe y recibo esta fe. Eso es lo que nos pasa, nos hace falta a muchos. Renunciar a aquello en lo que hemos creído, a esa cantidad de basura que llamó Pablo, que traemos nosotros a las iglesias, ¿sabes? Y abrirle nuestra alma y nuestro corazón a Jesús. ¿Cuántos me estarán entendiendo? Mira todo lo que pasó con esta mujer. Mira, ella empieza a decirle a Jesús, Mesías Salvador, y gritado. Todo el mundo, oye, tú no eras la católica, ¿cómo es que ahora? ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos me habrán comprendido? Tú no eras la que eras de la congregación de la Virgen y estabas metida y ahora estás gritando allá en la iglesia evangélica. ¿Me estarán entendiendo, hermano? Pero a ella, ¿qué le pasó a ella, Shirley? No le importó. No le importó. ¿Cierto, Merly? No le importó. Mira, también en mi vida hubo un momento en el que yo llegaba a comulgar y eso salía como que no me mataba una mosca en la rodilla, buscando la salvación, buscando la solución, porque es que esta mujer trae un gran problema. Esta mujer tiene un gran problema, que muchas veces la cosa es que nosotros no vemos la situación que vivimos como un gran problema, sino que estamos acostumbrados a vivir así. Pero yo no estaba acostumbrado a vivir así. Yo no quería vivir así. ¿Tú crees? No puede ser y no se justifica que muchos, inclusive familiares nuestros,
vivan arrastrados todo el tiempo, destruidos todo el tiempo. Usted me está comprendiendo, solo por la terquedad de no querer buscar al Mesías Redentor. ¿Estás comprendiendo eso? Sí. Y dan vueltas y caen en el hueco y otra vez caen y otra vez. Solo por la... ¿Cómo llamaríamos a eso? La obstinación de no querer reconocer que las creencias en esos dioses en los que han creído no salvan, no sirven de nada. Es necesario tirar todas nuestras creencias a los pies del Jesús que vive, del que está vivo, del que camina. ¿Está entendiendo? Del que te habla. ¿Cuántos lo comprenden? Y derramar toda nuestra fuerza y nuestra fe en Él. Así nos critiquen como la criticaron a ella. ¿Estás comprendiendo eso, Mayra? Así nos critiquen. Porque sabe una cosa. Mire, en un momento, en un tiempo de mi vida, yo entendí que nadie me iba a dar lo que Dios me había prometido. Y yo debía escoger entre Dios y mi camino. ¿Sí me estás entendiendo, David? ¿Cuántos me estarán entendiendo? Yo tenía que elegir entre Dios y mi camino. ¿Saben lo que le estoy diciendo? Me tocó renunciar a muchas cosas, claro. Renuncié a muchas cosas. Pero, ¿cómo no cambiar el deleite de hoy? Saber y reconocer que tengo a Jesús como mi Salvador, como mi Redentor, como aquel a quien le clamo y me responde. ¿Estás entendiendo eso? Los sirofenicios, es decir, los que no creen en Jesús, sino en su creencia religiosa acerca de Jesús, no gozan de Cristo. ¿Está entendiendo? Porque Jesús le da el pan a sus hijos. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos pueden comprender? En aquel momento, cuando yo estuve como esta mujer sirofenicia, desde mi angustia, desde mis creencias, yo tiré todo. Recuérdalo. Y me criticaban. Recuérdalo. Amén. Y me decían, no grites más, no clames más. Y yo seguía clamando más. ¿Estás entendiendo eso, Joris? Esta enseñanza de esta mujer tiene que trascender su corazón y su alma. Y usted tiene que comprender la enseñanza que ella le ha traído en esta mañana, que su historia le ha traído en esta mañana. Amén. Mira, ella le está diciendo a Jesús, Mesías Redentor. Mesías Redentor. Mira lo que está diciendo. Ten misericordia de mí. Esto es tremendo, ¿sabe? ¿Qué está haciendo ella? Ella le está suplicando. Ella le está suplicando. Ella le está rogando. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Mira qué oración la que esta mujer está haciendo. Esta es una oración que le sale del alma, Mary. Esta no es cualquier letrica leída. De su alma se está desgarrando delante del que todo lo puede, delante de Jesús. Oye, qué tristeza que nosotros que estamos con Jesús no desgarremos nuestra alma delante de Jesús. Qué tristeza, porque nos da pena de pronto, porque nos ven, porque nos miran, porque nos critican, porque no tenemos tiempo, por cualquier cosa, pero en fin, Marlon, no desgarramos nuestra alma delante de Jesús. Qué tristeza. Y es una lección que Jesús nos está dando allí. Porque el bien hubiese podido poner a una persona judía y está colocándose a una persona impía. ¿Está entendiendo? Esta mujer le está suplicando a Jesús que tenga misericordia de ella. ¿Cuántos me entienden, hermano? ¿Sabe qué significa que tenga misericordia de ella? Era mi caso, mi amigo. Yo tenía un problema
Un problema insolucionable. ¿Cómo era, Judith? El gran problema es que usted no ve su problema como insolucionable. El gran problema es que usted ni siquiera ve un problema en usted. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Usted come todos los días, tiene una casa. Pero esta mujer tenía un problema. Oye, desafortunadamente nosotros, mire, esta mañana Dios me dio, esta palabra me la regaló Dios por culpa de Jesús David, mi hijo. Amén. Cuando hoy fue a presentar las pruebas del ICFES y nos levantamos un poco más temprano, bueno, los voy a parar y esta vez no quistó. Como siempre que lo voy a parar para que se vea el colegio, él siempre quista. Ay, otro ratito más, ay, otro ratito más. Esta vez no quistó. Te tienes que parar porque, ojo, aquí no te dan espera. Aquí llegaste y entraste. No llegaste, te quedaste afuera. Bueno, ahí se paró enseguida, se cambió, se arregló. Ya cuando eran las 6 de la mañana, yo estaba organizando el sonido y se acercó a mí. Me dijo, papá, vamos a orar. Ay, Dios mío. Ese corazón me hizo como, ¿cómo me haría? ¿Cómo es que dicen? Como chancleta de vieja, algo así, ¿cómo es que dicen? Hay un dicho así. Chanclete de botellero. Como chanclete de botellero. ¿Cómo será el chanclete de botellero? Ese corazón, mira, yo creo que lo que ocurrió ahí es justamente lo que a Jesús le ocurrió con esta mujer. Su corazón se conmovió. Mi corazón se... Pero esa es una conmovió. ¿Sabe qué significa? Yo me removí todo. A Jesús se removió todo con la petición de esa mujer. ¿Será que tú alcanzas a conmover a Jesús con tus oraciones? Muchas veces nuestras oraciones son repetidera de la repetidera. Esta mujer, ¿sabe de dónde le sale? De Jesús David, le salió del alma ese papá. ¿Podemos orar? Claro que sí. Claro que sí. Dios del cielo, si eso es lo que Dios quiere. Es impresionante, el corazón de Dios se conmovió con la situación de esta mujer, pero sobre todo con la forma como ella se presentó ante Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Nosotros deberíamos tomarla como ejemplo. ¿Sabe? Esta mujer es más cristiana que nosotros, que somos bautizados y rebautizados y no sé qué. Puro rito. Los ritos no transforman a ninguno. ¿Sabe qué es lo que transforma? La fe en Jesús. La fe en Jesús. ¿Está entendiendo eso? Mira, esta mujer se acerca a Jesús. Claro, ella tenía un problema. ¿Cuál era? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ese es el gran problema, ¿sabe? Yo tenía un problema serio. Ese es un problema serio, ¿no es cierto? La pelada se va a morir. Está a punto de morirse. Oye, Marlon, ¿cómo es posible, mijo, que si tú no ves a tu hija agonizando ya en sus últimas, no clamas a Jesús? ¿Usted está escuchando eso, señores? Ese es nuestro gran problema, mijo. Que nosotros llegamos ante Jesús como inertes. Mis papas, ¿qué fue lo que hablaron en la iglesia? Ay, la verdad es que ese tipo gritó y gritó y gritó, pero yo no entendí nada. ¿Saben por qué? Porque no traemos una motivación. Porque estamos acostumbrados a nuestra situación.
Miramos nuestro entorno como algo normal. ¿Estás entendiendo eso? ¿Cuántos comprenden eso? Vemos nuestra vida como no necesitados de Dios. Venimos a la iglesia, ¿sabe a qué? A autosatisfacer. ¿A qué? Nuestras creencias religiosas de que hay que venir los domingos a la iglesia para que nos vaya bien el resto de la semana. Eso es lo que creemos. Pero esta mujer tenía una motivación. Algo serio le ocurría. ¿Qué era lo que le ocurría? Claro, esa es su forma de decírselo a Jesús, porque ya le dije, mira, Jesús es tan maravilloso que mira, esta oración que esta mujer hace, oye, métele un tapón en la boca a esa pelada. Debe ser lo que ella quería. Oye. Y uno no la deja que camine. Oye, pelada, deja la bulla. ¿Ah? Oye, pelada. No sé qué oye. Bueno, mira entonces qué ocurre. En ella había una motivación, ¿cierto? Una motivación. Pero mira tú la forma como ella le ora a Jesús. Hay muchos que dicen, no, que yo no sé orar, porque quieren orar según un catálogo. O quieren orar según un método. Usted le tiene que hablar a Jesús. Mira, ¿qué es lo más importante? No es cómo se lo digas. Perdón, lo que le digas, sino cómo se lo digas. Lo importante no es lo que le digas, sino cómo se lo digas. Porque si nosotros analizamos lo que ella le está diciendo a Jesús, ella está hablando de un demonio. ¿Sí me comprende? ¿Sabe por qué está hablando de un demonio? Porque ella es griega y ella cree que los demonios atormentan a las personas y las enferman, como muchas sectas cristianas lo creen también, ¿cierto? De ahí viene, ¿sabe? De los griegos, de la influencia griega en el cristianismo, ¿ya? Pero lo que la muchacha tiene es una enfermedad, una patología. ¿Está comprendiendo que es una patología? Es decir, una anormalidad funcional en algún órgano. Ahí no especifican dónde es la enfermedad. Simplemente dicen que un demonio la atormenta. De pronto es un trastorno psiquiátrico, de pronto es un trastorno psicológico. No especifican la enfermedad, pero es una enfermedad. Sin embargo, a pesar de que ella se lo expresa a Jesús en el lenguaje de ella, ¿cuánto me entenderán lo que les quiero decir? Quiero que me lo entiendan lo que les quiero transmitir. No es necesario que tú lleves un método ni unas palabras rebuscadas. No, lo importante es que te salgan del alma y que sean dirigidas a quien deben ser dirigidas, al Mesías Redentor. ¿Sí me comprendes? ¿Cuántos lo entienden? Entonces ves que la misma repetidera de la repetidera de siempre, de lo que yo le escuché al pastor no sé quién, a la pastora no sé quién, al padre Linero, a fulanito no sé quién. No, es que te salgan del alma. ¿Me comprende? Obviamente en ella había una motivación suficiente como para que le salieran del alma, ¿cierto? Su hija estaba a punto de morirse. ¿Estás entendiendo? Pues díselo de la forma como te salga, pero díselo con el alma, desgarrado tu corazón, que te salga de las entrañas. Mira, esas palabras le salieron a ella de las entrañas. Claro, motivación suficiente tiene que tú veas que una hija tuya, amén, está con todos los signos vitales descendiendo. O sea, motivación suficiente tenía, ¿cierto? De manera que sus palabras le salieron del alma. ¿Me ha comprendido?
asuma usted el siglo XXI, que venga una persona aquí a la iglesia y me diga, perdón, a mi esposo le echaron un maleficio y por eso está barrigón, pipón, se está muriendo. Jesús tiene que ser, o es, perdón, en esencia comprensivo. No le va a decir saliendo diciendo groserías a la señora. Amén, porque ella ha venido a buscar ¿a quién? A Jesús. Desde sus creencias, pero ha venido buscando ¿a quién? A Jesús. Ok, está bien, vamos a orar ahora. Y allí, mientras Dios hace el milagro, luego vendrá un proceso de aprendizaje y de enseñanza en ella. Pero eso será posterior. Jesús es comprensivo. Jesús es misericordioso. Jesús comprende la intención del corazón. Jesús comprende la capacidad intelectual de la persona. ¿Cuánto me están entendiendo? Me hice entender con lo de la capacidad intelectual y de razonar. ¿Cuántos comprenden esto? Pero los discípulos no. Los discípulos no. Mira que le dicen los discípulos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron: hey, despídela. Amén. Despídela. Despídela. Que huya la que trae detrás de nosotros. Y nosotros somos de esta congregación religiosa. Ella no tiene derecho. ¿Escuchó eso? Oye, ¿cómo son los discípulos? ¿Sí me está comprendiendo? Ella no tiene derecho a un milagro tuyo. O hazle el milagro para que se vaya. A Jesús no le interesaba solamente hacer el milagro, sino la persona. Mira la diferencia entre los discípulos y Jesús. O entre el religioso y Jesús. Porque estos hombres son religiosos. ¡Claro! Descendencia de Abraham somos. ¿Está escuchando, mi amado hermano? ¿Está entendiendo? Joyce, mira, lo importante es que tú diariamente te desgarres. ¿Qué es desgarrar? A ver. Desgarrar. Sacar de lo más profundo del corazón. Eso, es decir, como si por dentro se desintegrara todo en ti. Eso es desgarrar, desintegrar. ¿Sí me comprenden? Todo se desmenuzara dentro de ti y lo derramaras por tu boca. Eso es lo que Jesús ve y le llama la atención, lo maravilla. ¿Sí comprendes? Así tú seas criticada y cuestionada por el religioso que cree que tiene a Dios cogido por una pata. Le cuento que Dios no tiene pata, pero el religioso cree que lo tiene cogido por una pata. Y hay otros religiosos que creen que lo tienen cogido por otra parte. ¿Cuántos entienden, hermanos? Entonces los discípulos siempre, ve, hermano, no comente su situación, sino con la cabeza. ¿Sí comprende? Hay una hermana que viene donde otra hermana. Ay, hermana, a mí me da pena hablar con el pastor, porque es que, mire que yo tengo, ya eso se volvió un chisme. Porque la hermana viene y le cuenta a la otra hermana. Imagínate que la hermana fulana me contó que ella y que está saliendo con el vecino de acá, pero que ella se siente muy arrepentida y ella no se atreve a decirle al pastor. Ya se volvió un chisme. ¿Está entendiendo eso?
¿Por qué se volvió un chisme? Porque es que no está desgarrando su corazón ante Jesús, sino que le está haciendo un comentario emotivo o de cualquier razón a otra persona igual que ella. No sé, que el pastor no es igual que ella, no, es que cuando tú estás buscando a Jesús, tú vas a la fuente que Jesús estableció para que de allí corriera un manantial hacia ti. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Cuántos lo están comprendiendo? Eso fue lo que esta mujer hizo. Esta mujer no fue donde Pedro. Hey Pedro, ven acá, ¿será que tú sí me haces el puente con Jesús? Esta mujer apenas vio a Jesús, desgarró su alma. Ojo, y no era creyente. Eso es lo más significativo. Lo que más maravilla a Jesús es que esta mujer no era creyente. Entonces, ¿de dónde le salía la fe? ¿De dónde le salía la fe? ¿Sabe de dónde le salía la fe? Vuelvo y se lo repito y vuelvo y le invito. ¿Sabe de dónde le va a salir a usted la fe? De escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y volver a escuchar. Por ejemplo, los audios que quedan guardados en YouTube. Los videos que quedan guardados en YouTube. Escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, porque la fe es por oír. Esta mujer le pasó lo mismo. Ella sabía que Jesús había sanado, librado, libertado, salvado a otros que no eran creyentes, como la samaritana, ¿cierto? Ella dijo, si sanó a la samaritana, que era impía igual que yo, también a mí me puede salvar. ¿Y cómo se enteró ella? Porque lo oyó. El relato, lo que a ella le contaron, la impactó. Como a Ana. Si le entiende la historia de Ana, yo me quedé con la boca abierta viendo que yo era Ana. La impactó. Entonces ella vio que ella era otra samaritana. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Eso es lo que a ti, mi amado hermano, te va a despertar la fe. Esa fe que está dormida ahí. Sabe que tú escuches la palabra, oigas la palabra, oigas la palabra, oigas a Jesús hablarte. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y mire, usted tiene ahí como 70 videos en YouTube. Amén. Aparte de eso, 10 años de prédicas escritas, jueves y domingo. Que si usted me dice, pastor, deme los archivos, yo se los doy. ¿Está escuchando, hermano? Esta mujer tenía un interés. Usted debe despertar su interés en querer conocer a Jesús. Porque es que su religiosidad no va a ser suficiente, Marlon. ¿Está escuchando? Ahí Pedro, imagínate, ¿quién sería el más espiritual? Pedro, seguramente ese fue el que dijo, porque él es el que tenía más confianza con Jesús. El más espiritual fue el que le dijo a Jesús, hey Jesús, abre esa vieja, hombre, hazle el milagro rápido, o sácala. Usted me está entendiendo, porque mira la gritería que trae detrás de nosotros. Nos está dañando la fama. ¿Están entendiendo eso? Qué enseñanza que nos deja Dios, porque es Dios el que la deja, ¿sabe? Para eso Él la escribió ahí, porque si no, eso no estuviera ahí. Si Él no quisiera enseñarle a usted que busque a Jesús, que desgarre su alma delante de Jesús, no ore con usted mismo. Oye, Jesús ha venido insistiendo en ese punto, ¿cierto? Porque es que Él quiere romper esa tradición y esa cultura religiosa que nosotros traemos y que traía Saulo de Tarso también, que es como una grandes escamas en los ojos que no nos deja ver al verdadero Dios. ¿Está comprendiendo esto?
¿Está entendiendo eso? ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Gloria a Dios. Mira, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo, mira tú, vuelvo y le repito, mira, todo el mundo aquí se está enterando de la oración de esta mujer. Oiga, qué tremendo, esta oración está orando. Esta mujer está orando en público. Sí. Aquí todo el mundo está opinando acerca de lo que ella está pidiendo, ¿no se da cuenta? Ella le está pidiendo a Jesús, pero todo el mundo está opinando. ¿Saben qué es eso? Eso es como cuando una persona está en el servicio y le está clamando a Dios y los demás hermanos la miran aquí. Y después salen y comentan, mira, ¿viste esa vieja es loca, es religiosa? ¿Sabe que yo era uno de esos? A mí no me importaba que hablaran mal de mí. Yo le empezaba a clamar a Jesús, al Jesús que vive, para que el Jesús que vive me sacara del infierno en el que estaba, porque yo sabía que el Jesús que vive me iba a sacar de ese infierno. También ella lo creía. ¿Sabe por qué yo lo creía? Por la misma causa de ella, porque ya yo lo había oído. Y así, al igual que ella, también yo era un impío. Mira, ¿cómo vería Pedro a esa mujer? Como una mujer. Mira cómo dice Jesús, ¿verdad? ¿Cómo veían los judíos a esa mujer, a esa persona? ¿Cómo los veían? Cuatro patas, como perros. Ubíquese, hermano, en la palabra. ¿Cómo veían a los de esa región los judíos, los cristianos? ¿Cómo ven los religiosos a los hermanitos que no son religiosos, que son de pronto marihuaneros, viciosos, la otra es prostituta? ¿Cómo los ven? Pero que vienen a la iglesia a buscar a Jesús, ¿cómo los ven? Como un animal raro. Primero como un animal, ¿cierto? Raro más bien no, sino como, cámbiate la silla, ponte acá porque ahí se sentó la prostituta esa. ¿Cierto? Mira cómo somos. Sí, indigno, pero indigno es el pico. Indigno es lo poco, los vemos, ¿saben cómo los vemos? Como perros miserables. Escoria que no tienen derecho a la salvación que Jesús ofrece. Pero nosotros sí tenemos derecho. Y nosotros sí estamos salvos, eso es lo que creemos. Y aquí Jesús nos da una lección. ¿Está entendiendo? Así que si usted se ha sentido indigno de venir a la casa de Dios, sepa que Jesús lo está esperando para hacer un milagro en usted. ¿Está comprendiendo? Aquí ninguno lo va a criticar, ni lo va a cuestionar, ni lo va a juzgar. ¿Cómo? Sobre todo. Imagínese usted. Mira entonces lo que está ocurriendo. Verso 24. Jesús le respondió y dijo. ¿Qué le respondió Jesús y dijo? Es que ahí estaban los discípulos. Entonces ahí Jesús está diciendo, lo que pasa es que estos manes dicen que yo soy es para él, no para ti. Hay como un cierto sarcasmito en Jesús. ¿Cierto? Es que este es el que lleva la alabanza, este es el que ora todas las veces, este es el que la recabe los tiempos, esta es la que... Yo soy enviado a estos. Tú eres una escoria. ¿Está escuchando eso? Eso lo hace con dos fines. Darle una lección a los religiosos y callarles la boquita, por no decirlo con J, y estimular la fe para ver qué tanta fe tenía esa mujer.
Jesús estimuló mi fe. Muchas veces yo escuchaba era el silencio de Jesús. No había respuesta. No había respuesta. Hay muchos que cuando no oyen respuesta, hasta ahí les llega la fe. ¿Qué fe tenía entonces? No tenía fe. Lo que quería era una solución de algo, pero no tenía fe. ¿Está escuchando eso? Jesús quería saber si verdaderamente esta mujer, eso de Mesías, Jesús, hijo de David, ¿era verdad o era pura paja? Dígame. Hay otro versículo donde Jesús también se queda callado. Cuando Herodes dice la palabra que Herodes quería conocerlo y verlo, y Jesús no le respondió. Somos ese Herodes que llegamos porque lo queremos ver, lo queremos conocer, pero no hacer el cambio total que él quiere, y eso es lo que él espera. Herodes en ese momento simplemente quería conocer lo que habían oído decir de él, y esperaba ver algún milagro, no sé qué esperaba él ahí. Así somos nosotros. Queremos ver a Jesús que nos haga un milagro, pero de una vez. Y él no insistió, sino que se burló. O sea, le damos la espalda. Y ahí es cuando nos burlamos de él. Ella no. Ella sí insistió. Lo que ocurre es que eso confirma que Jesús se maravilla es de la intención. La intención con la que tú le hablas. Hay una intención que es por salir del paso. Hay otra intención que es para criticarlo. Hay otra intención que es para egocéntrica. ¿Sí me hago entender? La intención de la mujer le salía del alma, de las entrañas. Y de eso fue que él se maravilló. Y el silencio que él hace, que Jesús hace referencia, es precisamente a estimular en ella la fe. A ver si ella desistía y su esperanza quedaba tirada allí delante de Jesús, o por el contrario ella insistía en ratificar que solo Jesús y no su propia fe la podía liberar de la situación, de la circunstancia por la que estaba atravesando. Pero Herodes no tenía esa intención. Lo que Jesús mira, ¿sabe qué es? La intención del alma, del corazón. Por eso es que cuando nosotros oramos, no puede ser un simple rezo, ni el recitar palabras al aire. No, porque Jesús, ¿qué mira? La intención del corazón. No importa cómo se lo digas, en tu lenguaje popular, en tu lenguaje, porque ella oró en un lenguaje griego. Tengo a mi hija atormentada por un demonio. Eso es irracional. Pero Jesús no le paró bolas a la forma como se lo dijo, sino a la intención con la que se lo dijo. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Cuántos me comprenden? A ver, pídanle al Señor que los ayude. ¿Sabe? Porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Mira, Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran las ovejas que iban con él. Eran los israelitas. Son los cristianos que dicen que van con Jesús, pero no reciben nada de Jesús. ¿Usted está escuchando eso que le acabo de decir, hermano? ¿Será que usted hace parte de esos cristianos que han seguido a Jesús por mucho tiempo y nada de él se les pega? ¿Está escuchando esto? Jesús
le dice a esta mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí, ¿qué sentiría ella? Imagínense, ¿qué sentiría yo mismo siendo esta mujer en un pasado cuando no veía respuesta de Jesús? Y entonces yo decía: pero el que va a la iglesia sí tiene respuesta, pero aquel que sí tiene respuesta, aquel sí le ayuda a Dios, a mí no me ayuda a Dios. Allí mi vida se hubiera detenido. ¿Me hago entender? Hay muchos que se detienen ahí. Amén. Se detienen ahí. En cuanto Jesús no hace lo que ellos quieren, hasta ahí llega Jesús. ¿Escuchó esa parte? La fe de algunos simplemente alcanza hasta que Dios le hace milagros. Cuando ya no los ven, hasta ahí llegó Dios. Pero esta mujer tenía que traspasar esa barrera. ¿Está escuchando esto, hermano? No se me distraiga, por favor. Esta mujer tenía que traspasar esa barrera. La barrera social de la gente que estaba ahí, porque era que todo el mundo estaba oyendo. Todo el mundo era la turba que estaba ahí. Todo el mundo se quedó ahí parado esperando la conversación y lo que ella decía y lo que él decía, y él se refería. Y me imagino que cuando Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, Pedro sacó pecho. Porque muchas veces no tenemos la humildad de Jesús. Si me comprende, no tenemos la misericordia de Jesús con el necesitado. ¿Está escuchando esto? No tenemos la justicia de Jesús, es decir, su capacidad de perdonar y de entender que esa persona está así porque no tiene a Jesús. ¿Está escuchando esto? Gloria a Dios. Mira, verso 25. Entonces ella vino, verso 25, lo tenemos allí, y se postró ante él diciendo: mira esto que le... Esa fue la oración de Jesús esta mañana. Papá, vamos a orar. Y ella le dice: Señor, socórreme. ¿Sabe? Cuando yo leí esa parte lloré. Yo sentí a esa mujer. Yo fui esa mujer. Yo le dije: Señor, socórreme. Socórreme. Mira, pedir socorro y de esa forma, porque es que no es sino como lo digas, no es lo que digas, sino como lo digas. Es que estamos, por eso está allí entre dos signos de admiración. Porque esta mujer, ese socórreme, es pescueza grabarlo. Mira, esta mujer sacó de lo más hondo de ella. ¿De dónde lo sacó? Estas palabras fueron sutiles, fueron suaves. Señor, yo me imagino que lo miró. Señor, socórreme. A nosotros lo que habla es la lengua, no el alma. ¿Está escuchando esto, hermano? Pídale a Jesús que lo ayude. Cuando tú llegues a Jesús, derrámate como esta mujer. Entiende que Él es tu Mesías, no hay otro. Entiende que ahí, en Jesús, está tu salvación, tu solución. Pero es que tú tienes que creerlo. Ella lo creía y no era creyente. Carajo. ¿Usted está entendiendo esa contradicción? Ella lo creía y no era creyente. Hay muchos que dicen que son creyentes pero no creen en Jesús. Y cuando llegan ante Jesús simplemente repiten palabras y ninguna les sale del alma. No descargan su alma delante de Dios.
Y es que dice la palabra que si tú desgarras tu alma, es decir, si tú llegas con el corazón contrito y humillado ante Jesús, Él nunca te despreciará. Aquí se está cumpliendo esa palabra. Ella le dice a Jesús, cuando ya vio agotadas, ¿qué vio? Agotadas todas sus esperanzas, ¿cierto? Cuando Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo allí Jesús? ¿Le está poniendo como una muralla? Es posible que le ponga una muralla a ver si la salta. ¿Será que tú saltas esa muralla? Para ver qué tanta es tu fe. Para ver si es verdad que es fe o es pura palabrería. Está escuchando y está entendiendo, hermano. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Usted tiene que despertarse, mi amado. Tiene que despertarse. Tiene que entender que Jesús está aquí. Amén. Usted tiene que entender que Jesús está aquí. Mira la tremenda enseñanza que nos está regalando esta mujer. Y no es una mujer cristiana. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? O sea, quítese el sombrero ante ella y pídale al Espíritu de Dios que lo ayude a hacer lo mismo. Imagínense, en esta mujer no está el Espíritu. En usted sí está el Espíritu. ¿Está comprendiendo? Dios mío. En el verso 25, ella, ¿sabe qué hace ella? Estrategia. Esta mujer es estratega. ¿Sabe? Yo digo que esta mujer conocía más a Jesús que los mismos cristianos que están metidos en las iglesias. Porque sabía que Jesús no podía rehusarse ante lo que la palabra de Dios dice, que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia jamás. La mujer le muestra su corazón contrito y humillado. Señor, socórreme, socórreme. ¿Está entendiendo eso? De pronto esta mujer era griega, pero se leía la Biblia. Los cristianos somos cristianos, pero no leemos la Biblia. ¿Sí me entendió? Los cristianos son cristianos, pero no leen la Biblia. Los que no son cristianos leen más Biblia. Y sabía al principio y conocía a Jesús. Porque es que aquí en el verso 24, Jesús como que le cerró la puerta. ¿Cierto? Es correcto, exactamente eso fue lo que le dijo. Tú no tienes derecho. Tú no tienes derecho. Mira, hay muchas personas que se sienten como sin derecho. Pero, ¿sabe qué es lo que Jesús ve? Mira, hay unas personas que se sienten sin derechos y hay otras que se creen con derechos. Cuando el que entrega el derecho es Jesús. ¿Entendió esa partecita? Así que tú que te has sentido como si no tuvieras derechos. Amén. Frente a otros que crees que sí lo tienen, Jesús lo que va a mirar es la intención de tu corazón al orar. ¿Está escuchando eso? No es si eres o no eres, es la intención del corazón del ser humano en general. Seas griego, seas judío, seas lo que seas, lo que Jesús mira es la intención del corazón. ¿Está comprendiendo? ¿Cuánto lo entienden? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socorro. La puerta estaba cerrada, pero ella la encontró y la abrió.
¿Sí me comprende? La entreabrió, ella quería entrar, la puerta. Jesús ahí parado y ella quería entrar. ¿Usted está escuchando eso? Es como si hubiera un gran corral. Ella no era oveja de ese corral. La puerta, ella la empujó. Y mire la respuesta que el Señor le da. 26. No está bien tomar el pan de estos y darlo a estos. ¿Cómo voy a hacer un milagro en ti si el milagro no tengo que hacer? Ahí vuelve y Pedro saca el pelo. ¿Sí me hago entender? ¿Sabe que hay muchos que creen que están negados a un milagro de Dios? Porque no son de determinada congregación religiosa. ¿Está escuchando eso? Jesús lo que va a ver es la intención de tu alma. La intención de tu alma. ¿Hasta dónde llega la fe que dices que tienes? Amén. Hay muchos que salieron y se quedaron tirados en el desierto. ¿Hasta dónde llegas? ¿Eres capaz de saltarte ese muro que Jesús le colocó a esa mujer? Y luego del muro había otro muro más grande. Mira cuál es el muro más grande. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quienes. Ahí es como un poco ofensivo, ¿verdad? Es como ofensivo. ¿Usted está leyendo ahí conmigo? Analícelo usted a ver. Los dedos. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Cuál será el pan de los hijos? Los de la iglesia, los que se congregan, los cristianos. Los milagros son el pan. Perfecto. Amén. Según la creencia de los cristianos, no tenía derecho a un milagro porque ella no era. Pero mira tú el freno que Jesús le pone, pensando: esta no me la salta. Porque es que además de negarle el pan, la ofende. La ofende. Pero esa ofensa tiene un propósito. ¿Qué cree usted que era el propósito? No. ¿Cuál era el propósito de Jesús de decirle, de llamarle como los judíos lo llamaban? ¿Cómo? ¿Qué? Que reconociera que ella no tenía derecho. Porque lo que sucede es que los hijos abusan del derecho. Como usted cree que ya usted está salvo, que ya usted está resuelto, usted ni siquiera ora, ni siquiera viene a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Porque es que la lección es doble. ¿No ve que esta fue una oración pública? Ahí estaban Pedro, Juan y los más santos. Lo que Jesús quería era que ella reconociera, porque ella reconoce, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a subir un poco. Ella
ella reconoce, ella que dice, sí Señor, yo soy perra. Ella reconoce, ¿cierto? Sí Señor, yo soy perra. Mire esto, cuál era el fin de Jesús. No era tanto ofenderla como hacer que ella reconociera y estimular la fe de ella. Y de paso darle una papa a perro, a los perros. ¿Está escuchando eso, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Usted no ora porque usted cree que ya usted tiene la solución total. Usted no busca a Jesús desgarrado porque usted cree que ya usted lo tiene resuelto todo. Pobrecito, no sabe que esta noche lo vienen a buscar. Amén. Sin embargo, mire la persistencia, la insistencia de esta mujer. Esta mujer estaba, yo diría que esta mujer estaba decidida. ¿Estaba qué? Decidida, hermano. ¿Sabes qué es lo que usted tiene que hacer? El motor de tu fe es tu decisión. Tú decides un cambio o te quedas como estás. ¿Escuchó esa parte? Tú decides un cambio como estás. Bartimeo se hubiera quedado ciego si no clama, cree e insiste. La samaritana. Jesús rompió sus creencias religiosas. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás comprendiendo? Esta mujer estaba ¿qué? Decidida. Cuando tú vengas a la iglesia, tú tienes que estar decidido a que Jesús va a hacer en ti. Tienes que creer. Amén. Porque es que tú puedes estar en la iglesia y decir que crees, pero una cosa es que yo diga que crea y otra es que yo crea. Mira, hay muchos que su fe se ha enfriado, ya no creen. Creen que todo está resuelto. No buscan a Jesús, no oran, no claman. ¿Sí me hago entender? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Creen que todo está resuelto. Hay otros que se adaptaron, ¿sé qué? Adaptaron a su situación, a sus circunstancias, y van y vienen a la iglesia y nada pasa. ¿Está escuchando eso? Esta mujer sabía que estaba delante del único hombre que podía cambiar la historia de su vida. ¿Usted está entendiendo eso? Tener la certeza y la convicción contra todos mis presupuestos, contra todos mis preceptos, mis prejuicios, mis creencias de que Jesús me va a sacar de donde estoy. Eso es lo que ella está diciendo con esa actitud. Sí, Señor, yo sé que yo soy perra, yo sé que yo soy indigna, yo sé que yo no tengo derecho. ¿Está entendiendo? Yo no sé si usted me habrá comprendido. Es que muchas veces, ¿cómo le explicaré esta partecita bien interesante? Se lo voy a poner con una relación de pareja. Como la relación de pareja es estable y todo va bien, entonces usted no riega la matica. ¿Sí me entendió eso? En psicología, ¿cómo se llama eso, Shirley? Como se siente segura de lo que tiene, no lucha por ello, diría yo. ¿Sí comprende? Eso tiene algo en psicología, me imagino. Hay personas que se estabilizan, ¿será? Se duermen en los laureles. Oye, dile que tienes a tu lado, hermano, no te duermas en los laureles. Pero díselo de verdad, díselo de verdad. Dormido en los laureles. Ya no oras, ya no buscas de Dios, es puro bla bla bla, pura oracioncita de 5 minutos, pura rezadera. ¿Está entendiendo eso, hermano?
Esta mujer nos está dando una gran lección. Y es una mujer impía de la calle, cananea, sirofenicia. ¿Está comprendiendo? Amén. Mira, ella cuando asume que es perra, esto tiene una significación. De pronto nosotros lo vemos con un carácter ofensivo, pero los perros, ¿recuerdas la historia de los perros que lamían las llagas de ¿cómo es que se llama el tipo? El mendigo, no tenía nombre, el mendigo. No, solamente es el mendigo. El mendigo. Lázaro se llamaba. Lázaro y el rico, la historia. ¿Recuerda qué hacían los perros? Le lamían las llagas a Lázaro. Este título que Jesús le está dando a esta mujer tiene una significación. Y es que la palabra perro transcribe o traduce o resalta la esencia de esos animales. ¿Cómo son esos animales? ¿Son qué? Fieles. ¿Cómo es que le llaman? El mejor amigo de quién? El único que espera al marido cuando llega del trabajo es el perro. ¿Cierto? La mujer ya no. ¿O sí? Saque pecho, saque pecho, saque pecho. Mire, ese es un comentario como machista. No, bórrelo, edítelo. Era una broma. Mire, Jesús quiere que ella reconozca su condición de perra, porque perro es aquel que se arrastra. ¿Usted ha visto un perro arrastrarse la barriga así y ir caminando de barriga hacia su amo? Y con la cabeza agachada y moviendo el rabo. El mover el rabo tiene una significación. El perro no cree usted que mueve el rabo porque sí, por el azar. Lo que está buscando es que el amo pase su mano por la cabeza del perro y lo sobe. ¿Cierto? Es decir, eso traduce en lo humano a cómo nosotros debemos llegar ante la presencia de Dios, reconociéndonos perros en el sentido ofensivo, es decir, impíos, pecadores y sucios, no merecedores de la gracia salvadora de Dios. Amén. Pero en una condición, que es la otra condición, arrastrados, sabiendo que solamente de Él provendrá nuestra salvación. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Esa es la forma como deberíamos llegar. No con exigencias y con pretensiones, como el publicano, como el judío del templo. ¿Me ha entendido? Esta mujer está recreando aquella frase del publicano que llega al templo y le dice al Señor: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Esta mujer le está diciendo: sí, soy una perra, una pecadora. Amén. Pero también los pecadores tenemos derecho a tu gracia, porque los perros se comen las migajas que los hijos que botan debajo de la mesa. Wow, tremendo lo que esta mujer le está diciendo. Agárrame la peladita ahí, porque esto merece una enseñanza más profunda. Si le metemos un trancazo, ¿usted qué cree que se duele? Ay, mentira. No le metas el trancazo. No, ¿verdad? No. Bueno, escúcheme bien, hermano. Mire tremendo lo que esta mujer le dice a Jesús. Vamos a leerlo allí, mira, ahí dice: vamos desde el pero aún
mesa de sus amos. ¿Y quiénes son los que tiran las migajas? Los hijos. ¿Sabe qué está diciendo? Mira cuántos de tus hijos te desprecian. ¿Está escuchando eso, Judí? ¿Cuántos de tus hijos, Shirley, te desprecian? No le dan valor a tu palabra. Amén. Es decir, la tiran. Dame una de esas que ellos han desperdiciado y tirado. Con una de esas yo me conformo. ¿Y de dónde la va a recoger? Del suelo. Debajo de la mesa. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Y con qué se la comen? Con la boca. ¿Cierto? Y para comérsela, ¿qué tiene que hacer? Arrastrarse en el suelo. Oh, Dios mío. Esta mujer está arrastrada delante de Jesús. Dios mío. Pedro, tú nunca te has arrastrado así ante mí, Pedro. Ni siquiera querías que yo te lavara los pies. Usted sí me está entendiendo lo que esta mujer le está diciendo a Jesús. Y lo que nosotros, los que nos llamamos cristianos, nunca hemos hecho. ¿Sí comprendes? Lo que tus hijos botan, desperdician para mí, es suficiente. ¿Cuánta palabra no se ha colocado sobre esta mesa que usted ha botado? Ahí en YouTube hay más de 80 mensajes, prédicas, Marlon. ¿Cuántos has escuchado? La transmisión se hace por dos canales, el canal de Marilis y el canal de Ceres. Hay muchos que miran, se asoman y se esconden, se asoman. Creen que nadie los está viendo. Y el ojo de Dios está sobre ellos. Dios mío, cuánta palabra usted ha desperdiciado, cuánto pan el Señor no le ha dado. Esta mujer está pidiendo, ¿qué está pidiendo? Una micronésima parte, una migaja. Una migaja, lo que sobre. Se conforma con lo que sobre. Dios mío. Yo me imagino que después Jesús se llevó a los discípulos aparte y les dijo, el Jesús barranquillero, no, ustedes vieron las mujeres. Ustedes son mejor que hijos del diablo, lo que son ustedes. Mira esta mujer lo que hizo. Tanta palabra que yo te he dado a ti, Pedro. ¿Y a dónde la has echado? Mira, esta mujer se conforma con una migaja de lo que yo te he dado a ti. Y no es mi hija. ¿Ah? Y no es mi hija. Y no es mi hija, como tú sí te crees, hijo mío. ¿Saben cómo es que se llama eso en psicología? Es que uno no se esfuerza porque se siente seguro de lo que tiene. Te voy a dejar la tarea ahí para ver si eso tiene algún nombre. Sí, sí tiene un nombre. Uno no se esfuerza porque ya salvó a mi hija hace 20 años. Ya me dio esto hace 30 años. Ya me dio la casa, me dio el carro, me dio aquello, me dio esto. Ya. ¿Qué estás haciendo con el pan que Jesús te está dando? ¿Lo estás tirando al suelo? ¿Está entendiendo eso? ¿Sí comprende?
Mira, yo recuerdo, yo les describo esto porque Dios preparó todo. Una perra que se llamaba Laika. No sé si David se acordará de Laika. Esa perra me amaba. Cuando yo estaba pequeño. Era mi perra. Recuerda que Miguel tenía su perro, yo tenía mi perra. El de Miguel se llamaba Joey. Esa perra Laika me amaba. Y ella, cuando yo llegaba, ella hacía eso, se arrastraba de la barriga. Arrastraba la barriga y movía la cola y se venía donde mí para que yo le pasara la mano por la cabeza. Y ella no sabía dónde ponerme. Si me comprende, me amaba. Amén. Wow. Mire. Aún los perros comen de las migajas que los hijos botan. Dios mío, esa frase, eso fue mortal para Jesús. Jesús se quedó. ¿Cómo se quedó? Mujercita, ¿de qué iglesia será? ¿De qué de Ceres? Tiene que ser de Ceres. Porque bogotana no creo. Está escuchando el bogotano. Bogotana no creo. Tiene que ser de Ceres. Porque carajo. Qué mujercita. Entonces respondió Jesús y le dijo: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Y cómo quería ella? Que su hija fuera sanada. ¿Y qué dice allí? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Los discípulos querían que él le hiciera el milagro y ella se fuera, pero él quería hacer algo más en ella. Darles una lección a ellos y a ella. ¿Está comprendiendo, hermano? A ti te falta lo que esta mujer tiene. Una fe del alma en Jesús. Te has adormecido como creyente pensando que ya todo está resuelto. ¿Estás comprendiendo? Te has adormecido, no lees la Biblia. Pedro, que él no leía la Biblia. Esta mujer sí leía la Biblia. Escuchaba los testimonios de la gente que decía: mira, sanó, es judío, vino a los judíos porque es el hijo de David, pero también salva a los gentiles, a los impíos, a los que se sienten sin derechos. ¿Será que a mí me podrá salvar? Y vio su oportunidad y dijo: esta oportunidad se decidió, no me la quita nadie. Se humilló ante Jesús, reconoció su pecado, era perra. ¿Está escuchando eso, hermano? Mira, nosotros llegamos, nos reconocemos pecado, pura rezadera. Así que pídele al Espíritu de Dios que lo ayude. Este mensaje ha quedado grabado. Ahorita lo subiré a YouTube para que usted lo vea, lo escuche, vuelva y lo escuche, vuelva y lo escuche. Y si no me quiere ver la cara, entonces escuche el audio nada más. Y pídele a Jesús que derrame en usted lo mismo que derramó en ella. Amén. Dile gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tu misericordia es grande, porque has hecho, Señor, en esta mañana un milagro. Yo lo creo, que has salvado, has rescatado, has librado, has limpiado,
nuestra vida, Señor. Ayúdanos a despertar, porque nos hemos adormecido creyendo que estamos sentados en la mesa, desperdiciando ese alimento que tú nos das. Ayúdanos, Jesús, para recibir, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu perdón y tu amor. Así como derramaste ese amor sobre esa mujer, derrámalo sobre nosotros. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas. Salva también a nuestros hijos, así como salvaste a la hija de esa mujer. Y que sea tu bendición sobre nosotros, creando una cobertura espiritual, una protección en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria, Señor. Gloria a ti, Jesús. Amén. Dale gloria al Señor. Y dale